Muy buenas a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Arturo Luqueyana y hoy vamos a resolver un ejercicio relacionado al capítulo 11, metales ferrosos y no ferrosos, de la materia de química general e inorgánica. Bien, el ejercicio me dice, en el diagrama de equilibrio adjunto, diga qué fases están presentes a las temperaturas indicadas en cada una de las aleaciones siguientes. Inciso A, 20% en estaño y 80% en plomo a 100 grados centígrados. Entre paréntesis, estos son porcentajes atómicos. Inciso B, 1,25 kilogramos de estaño y 14 kilogramos de plomo a 200 grados centígrados. Inciso C, de esas mismas aleaciones determine las composiciones y las cantidades relativas de cada una de las fases presentes. Entonces ahí me pueden observar el gráfico y vamos a resolver este ejercicio, ¿no? Entonces prácticamente aquí me está mostrando las diferentes fases en las cuales se puede encontrar cuando vamos a juntar estos dos compuestos. Y vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Por ejemplo, en esta sección de aquí, toda esta sección de acá está compuesta únicamente de una única fase, en este caso la fase sólida alfa, ¿no? Fase sólida alfa, solamente todo el sector. Si vamos por este sector de aquí, tal vez de aquí un pequeño sector que no se puede ver, ¿verdad? Este pequeño lugar de aquí está compuesto solamente de única fase beta, fase sólida beta, ¿no? Esa fase sólida. Ahora, ¿qué pasa si vamos por aquí arriba? Por ejemplo, todo este sector de aquí igualmente es una única fase. Y me está indicando que está en una fase líquida esto, ¿no? Todo está de aquí en una fase líquida. Una única fase. Ahora, pero ¿qué pasa con estos de aquí? Vamos a pintarlo de amarillo, por ejemplo. Aquí abajo primero. Esta fase de aquí significa que este sector de aquí está compuesto por la fase sólida alfa y aparte de otra fase sólida beta, ¿no? Significa que aquí está compuesto por dos fases. Todo el sector está compuesto por dos fases. Lo mismo ocurre con este sector de aquí, alfa más L, más líquido. Significa que está compuesto por dos fases, fase sólida y una fase líquida. Y lo mismo para este triángulo de aquí, es una fase sólida beta más una fase líquida, ¿no? Igual son dos fases, ¿no? Entonces es lo que tenemos que identificar primeramente, cuántas fases existen en todo este diagrama, ¿no? Bien, entonces con eso ya explicado vamos a hacer el inciso A, ¿no? Bien, entonces para el inciso A me pide hallar cuántas fases se encuentran cuando tenemos una mezcla de 20% de estaño con 80% de plomo. Y ojo, estos porcentajes son porcentajes atómicos. Entonces, nosotros nos tenemos que ubicar en nuestra gráfica y dónde está este porcentaje atómico, y está en esta parte de arriba, ¿verdad? Y fíjense, está todo esto en porcentaje, en composición de estaño, ¿no? Composición solamente de estaño. Entonces, ¿cuánto de estaño tenemos? 20% porcentaje atómico. Entonces nos ubicamos aquí, 20. Aproximadamente es por aquí, ¿no? Entonces de ahí trazamos una línea vertical hasta ahí, digamos. Esa línea me va a indicar que es al 20% de estaño. Ahora lo que tenemos que hacer es trazar una línea horizontal, pero ya con las temperaturas. ¿A qué temperatura me dice que está esa aleación? A 100 grados centígrados. Entonces vamos a trazar otra línea a 100 grados centígrados, pero entonces está aquí 100 grados centígrados. Entonces trazamos una línea horizontal, ¿no? Listo, ahí. Ahora el punto de intersección entre esos dos justamente cae aquí, ¿no? Es este punto de aquí, este punto de aquí, ahí está. Ese punto lo vamos a llamar punto A, ¿no? Ahora la pregunta es, en este punto A, ¿cuántas fases se encuentran? ¿No? ¿Cuántas fases hay en este punto A? Entonces, como ya hemos delimitado, ¿verdad? Las fases, ¿cuántas fases se encuentra en un lugar donde hay dos fases? Una fase
sólida alfa y otra fase sólida beta. Entonces hay dos fases ahí, ¿no? Entonces podemos decir aquí que en el punto A existen dos fases, una fase sólida alfa y una fase sólida beta, ¿no? Fase sólida alfa y beta. Entonces esas serían mis respuestas. Mi respuesta a mi inciso A. Tenemos dos fases, y en este caso son las fases sólidas alfa y beta, ¿no? Listo. Ahora vamos al inciso B. El inciso B, ¿qué me indica? Me dice igualmente qué fase existe, cuántas fases o qué fases se encuentran cuando tenemos una temperatura de 200 grados centígrados, pero cuando se tiene una mezcla de, ya fíjense, me dan datos de masas ahora, masa, cuando tenemos 1.25 kilogramos de estaño con 14 kilogramos de plomo, ¿no? Entonces en este caso, como me están dando datos de masa, me conviene expresarlo esto en porcentajes en masa, porque en nuestro gráfico, fíjense, tenemos también, aparte de porcentaje atómico, tenemos para expresarlo en porcentaje en peso, ¿no? Entonces lo hallaremos eso. ¿Cómo encontramos esos porcentajes en peso de estaño? Bien, tenemos, me dice, una masa de estaño de 1,25, ¿verdad? Kilogramos. Entonces con la otra masa de plomo, que es de 14 kilogramos, simplemente en estos casos lo sumamos, ¿no? Para hallar mi masa total. ¿Cuánto sería la masa total? 15, ¿verdad? 15,25 kilogramos, ¿no? Tendríamos entonces 15,25 kilogramos de masa total. Entonces yo necesito porcentaje en peso, pero de estaño, con respecto al estaño. Entonces simplemente es dividir, entonces porcentaje de estaño va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto es la masa de estaño? 1.25 kilogramos, dividido entre el total, que sería 15,25, ¿no? Y multiplicando por 100, esto me va a dar igual a 8,2%, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro porcentaje en peso. Esto es porcentaje en peso. Entonces con eso nos vamos aquí al gráfico y lo ubicamos, ¿no? Ubicando esto sería, a ver, 8% estaría por aquí. Esto es el 10%, ¿no? 10, 20, 30, entonces sería por aquí, digamos 10. Aquí. Hacerlo ahí. Y trazamos una línea vertical, pero en este caso hacia arriba ahora, ¿no? Listo. Y lo intersectamos con el dato de la temperatura. La temperatura me indicaba que era a 200 grados centígrados. Entonces en este caso sería 200 aquí, ¿verdad? Trazamos una línea horizontal hasta ahí. Y el punto de intersección entre estas dos rectas sería mi punto de encuentro, mi punto de la mezcla, ¿no? En este caso sería este punto de aquí. Listo. Ese punto lo vamos a llamar punto B, ¿no? Punto B. Entonces en este punto, ese punto B, ¿cuántas fases hay presentes, ¿no? ¿Cuántas fases presentes hay en el punto B? Solo hay una, ¿verdad? Que es la del sólido alfa. Entonces sería, podemos decirlo aquí, entonces en el punto B solo habría una única fase, que es la del sólido alfa, ¿no? Entonces esa sería mi respuesta. Ahora lo que nos falta sería para el inciso C, ¿no? El inciso C, ¿qué me indica? Me indica cuánto es el porcentaje de cada una de esas fases ubicadas en esos puntos, ¿no? Por ejemplo, en mi punto A, cuánto hay de esa fase, en este caso como son dos fases, cuánto hay de la fase alfa, del sólido alfa, y cuánto hay del sólido beta en este punto A, ¿no? A ver, ¿cuánto habría? Entonces para eso necesitamos ya datos numéricos, y eso lo sacamos del gráfico, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay de porcentaje aquí de estaño, ¿no? En el punto A, aproximadamente, ¿no? El porcentaje en pesos es lo que más me conviene trabajarlo. Entonces aquí aproximadamente nos dice que hay aquí de
13,75, ¿no? Este punto de aquí sería este punto de aquí. Aquí hay 13,75% de estaño, ¿no? Aquí. Bien. Ahora, ¿qué más necesitamos? Okay. Necesitamos también saber el límite. Fíjense, para esta sección de dos fases, ¿no? Alfa más beta. Sería este punto de aquí, ¿no? Entonces, este es el límite. Aquí, ¿no? Porque aquí hay una línea y está separando. Aquí, ¿y dónde sería el otro límite? En este punto de aquí, ¿no? Ya prácticamente al extremo, entonces, ¿no? Entonces tenemos esos dos puntos. Y yo necesito también las composiciones en esos dos puntos. ¿Cuánto hay entonces? En aquí, ¿cuánto hay en este punto? Vamos a hacer una línea recta. Aquí. Ahí lo ponemos. ¿Cuánto porcentaje de estaño hay aquí, ¿no? En este punto límite? Habría aproximadamente es 5%, ¿no? Vamos a anotarlo aquí. 5%. Y por el otro lado, bueno, como ya tenemos aquí, como es el extremo, obviamente va a ser 100%, ¿no? 100%. Eso sería lo aproximado. Esos son los porcentajes en estos dos puntos límites, ¿no? Ahora, para hallar el porcentaje de cada uno de estos, de cuánto hay aquí, vamos a hacer uso de la regla de la palanca. Muy bien. ¿Qué me dice la regla de la palanca? Entonces, a ver. Aquí, alfa. Para alfa, vamos a encontrar la masa de alfa. La masa de alfa. La masa de alfa va a estar dado de la siguiente manera. Va a ser una relación, ¿ya? Una relación. Vamos aquí a colocar una relación entre dos diferencias, ¿no? Vamos a hacer primero el denominador. El denominador va a ser sencillo. Simplemente es expresar una resta de los límites, de los puntos de los dos límites, ¿no? Aquí va a ser entonces, ¿cuánto es el límite? 100. Aquí va a ser 100 menos el otro punto límite, que es este punto de aquí, que era 5, ¿verdad? 5%. Eso. Ahora, para el numerador, igualmente va a ser una diferencia. Pero aquí ya se aplica la regla de la palanca. Como aquí está alfa, y yo quiero calcular el porcentaje o la masa de alfa, entonces sería, nos vamos a los otros dos puntos opuestos. Sería este punto y este punto A, ¿no? Entonces vamos a restar los porcentajes de estos dos puntos. Sería aquí, ¿cuánto vale aquí? 100, ¿verdad? 100 menos el otro punto. El punto A en este caso. Sería 13,75. Listo. Entonces, restando y dividiendo sale 0,9079, ¿no? Ya con eso ya tenemos la masa. Pero es mejor expresarlo en porcentaje. Entonces, porcentaje en masa para alfa sería del 90,79%, ¿no? De esa manera. Ahora, para hallar el porcentaje de beta que existe aquí en mi punto A, podemos hacer lo siguiente, una resta de 100 menos 90,79, ¿no? O aplicar nuevamente la regla de la palanca. ¿Cómo sería? Utilizando la regla de la palanca sería, la masa de beta sería, el denominador se mantiene ahí, siempre se va a mantener. Sería 100 menos 5. Ahora, aquí, para el numerador, ¿cómo sería? Beta, ¿dónde se encuentra? En ese sector. Entonces, como está aquí beta, entonces el punto opuesto sería, los dos puntos opuestos en estos dos de aquí, ¿no? Entonces restamos estos dos puntos. En este punto superior, ¿cuál sería? 13,75. Entonces sería 13,75 menos el otro punto, sería 5. Entonces con eso ya podemos encontrar la masa de beta, que sería en este caso 0,0921, ¿no? O en porcentaje también, nuevamente, porcentaje de beta sería 9,21%, ¿no? Entonces esos serían mis resultados, ¿no? Esto es para el porcentaje en masa de mi punto A. Ahora en mi punto B, ¿qué tenemos en el punto B?
Como en este caso, simplemente fíjense, está compuesto por una única fase, que es la fase sólida alfa, significaría entonces que prácticamente aquí no hay más, ¿no? O sea, todo el 100%, o sea, el porcentaje en masa de alfa va a ser del 100%, porque solo está presente ese compuesto, ¿no? Ese sólido alfa, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta aquí. Bien. De esa manera, entonces, se resuelve este ejercicio.